¿La escalada de muertes este año tiene que ver con la llegada al poder de la derecha más extrema o sigue la línea de los anteriores gobiernos? Bueno, yo creo que sigue la línea de gobiernos anteriores. Naciones Unidas, por ejemplo, nos alertó que el año 2022 fue uno de los más mortales para los palestinos desde el 2022. Y recordemos que antes estaba el gobierno de Yair Lapid, con lo cual esto comprueba de alguna manera que es una consecuencia o una agenda permanente en los gobiernos de Israel. ¿Qué supone ahora la declaración de las autoridades palestinas del fin inmediato de la coordinación de seguridad con Israel? Bueno, yo creo que en primer lugar esto nunca debió haber pasado, es decir, firmar los acuerdos de cooperación de seguridad. ¿En qué sentido? En que desde la perspectiva de la autoridad palestina, firmar un acuerdo donde implica básicamente dos cosas, detener palestinos haciéndole el trabajo a Israel en territorio de Cisjordania y también dar información de los palestinos, de tus propios ciudadanos a Israel, que es la potencia ocupante o tu enemigo, entre comillas, pues yo creo que era una profunda contradicción. Ahora, esto no es la primera vez que sucede, ya había pasado antes, ya sea amenazar de suspender o suspender efectivamente los acuerdos, pero es algo que yo creo se va a resumir en los próximos días. Y aparte de esto, una política del nuevo gobierno es acelerar la creación de asentamientos. ¿Podría esto causar la radicalización de parte de la población palestina y, por tanto, una nueva escalada de violencia? Yo creo que sí. Recordémosle a la audiencia que B'Tselem, una organización israelí de judíos, sacó un informe donde nos dijo que entre el año de 1967 al año 2017 se crearon o construyeron más de 200 asentamientos en Cisjordania y que eso provoca que haya cerca de 620.000 colonos israelíes viviendo en Cisjordania. Cuando uno observa que hay, por ejemplo, protestas en Nablus, precisamente en contra de la presencia de colonos que siempre tienen el instrumento de la violencia como primera herramienta y obviamente conflictos en la ciudad de Jenin, yo creo que esto nos ayuda a entender mucho. Por ejemplo, muchas personas se preguntan por qué un palestino puede recurrir a la violencia, a un grupo armado. Aquí está una de las razones. Mientras más haya asentamientos y colonos violentos, no nos preguntemos por qué un palestino puede optar por la resistencia o unirse a un grupo armado. Una cosa lleva a lo otro. Y brevemente le quería hacer una última pregunta. Hemos visto recientemente protestas dentro de Israel por cómo está tratando precisamente el tema con Palestina. ¿Estas protestas podrían llevar quizás a algo mayor, a que se retirara esta política contra el pueblo palestino o simplemente quizás sea una atenuación del conflicto? Bueno, las protestas en Israel básicamente son en contra del gobierno de ultraderecha, que uno bien podría calificar sin temor a equivocarse con elementos racistas y fascistas. Son los mismos israelíes los que han salido a las calles tanto antes de la llegada de Yair Lapid en contra de Benjamín Netanyahu, como contra el regreso de Benjamín Netanyahu como primer ministro y su gobierno de ultraderecha. Yo veo que la agenda palestina no hace parte de este movimiento de protesta israelí, sin que ello no signifique que hay sectores dentro de Israel donde haya una solidaridad por el pueblo palestino y que llamen a un acuerdo fuera o lejos de la violencia.